Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Seguramente. De nuevo tenemos un episodio especial debido a lo que ha pasado con los trenes en España. Estamos muy pendientes de la situación y ante todo muy sentido pésame a todas las víctimas y Sí. a sus allegados y a todos. De verdad que ha sido terrible. Bueno, pues eso, acabamos de salir del incendio y ya nos metemos en otro charco. Yo lo que te quería preguntar, porque todo esto todavía se está investigando, no sabemos todo lo que ha pasado y yo creo que el enfoque que queremos dar en este episodio es sobre las vibraciones. Hay muchos vídeos en las redes sociales sobre lo mucho que vibraban los trenes, también en esta ruta o en otras rutas. Y yo esta semana he viajado en tren aquí en Suiza hacia Berna y lo que he sentido es que no se movía absolutamente nada. Es como si vas flotando por las vías. Y me sorprende la diferencia de la percepción del usuario. Entonces te quería preguntar sobre esto. ¿Deberíamos preocuparnos si vamos en tren y todo vibra o cómo funciona todo esto? Bien, la expresión de que el tren parece que flota es muy buena, porque además es la realidad técnica de los trenes. La vía, que parece que son dos raíles unidos por unos travesaños, es así, ¿no? Pero está dispuesta encima de un lecho de piedrecitas, de gravilla, que se Ujú. llama balasto, eh, que es un elemento muy sofisticado de la típica ingeniería antigua, ¿no? Porque la vía flota sobre el balasto. Es el balasto el que permite la transmisión de toda esa energía al paso del tren hacia el suelo y tiene un montón de ventajas, desde pues que evacúa muy bien la lluvia, no permite que crezca la hierba, pero lo más importante es esa característica de flotación y que permite que se alinee la vía y demás. Entonces hay una tarea de mantenimiento que es muy importante, que es el bateado de la piedra. Lo vamos a poner ahora en un corte, que se vea la máquina cómo funciona, pero básicamente lo que hace la máquina es levanta el carril, o sea, la vía completa, que tiene un comportamiento elástico, ¿no? Y entonces con unos brazos que cuelgan, lo que hace es meter la piedra debajo del travesaño, ¿no? Porque claro, Ok, las piedras conforme va pasando el tren, pues se van dispersando, o sea, claro. esa transmisión de energía pues tiene un coste. Y esa operación hay que realizarla, pues en las vías principales se realiza más o menos pues cada año o cada 3 años, dependiendo de cuál es el flujo de tráfico. Si hay un incremento grande del flujo, pues habrá que incrementar el bateado de las líneas, obviamente, y también se hacen bateados cuando se renueva una línea. O sea, cuando se cambia todo, después del primer bateado, que es el de conformado de la vía, pues hay que hacer uno o varios para que se acomode todo bien, ¿no? Y se produzca un asentamiento correcto. Esas piedras, el balasto, es un material muy sofisticado. O sea, tiene que tener un calibre determinado, unas características físicas, y hay que homologar tanto las canteras como las máquinas que lo producen y el propio balasto, ¿no? Entonces, y tiene que estar todo certificado, homologado y debe funcionar bien. O sea, es un sistema muy sofisticado que se usa en todo el mundo. O sea, no son En, simples piedrecitas así no, cualquiera. no. Y eso es lo que hace que el tren pues parezca que flota. O sea, cuando todo Ujú, está bien, claro. eso funciona de ese modo. Además de eso, pues también puede haber defectos en los raíles y demás, pero eso es ya mucho más raro. Normalmente el confort, o sea, el manual, lo que dice es que un deterioro en el balasto, un balasto de mala calidad, primero va a provocar una falta de confort en la marcha. Después esas vibraciones van a provocar un envejecimiento muy rápido de la vía y de los materiales. Yo recuerdo, yo trabajé 10 años en el mercado ferroviario. España tiene la segunda línea más larga, o sea, la segunda capacidad de alta velocidad del mundo, detrás de China, y tenemos la mejor tecnología. Nosotros hemos vendido tecnología de tren española por todo el mundo
y nos ha ido muy bien, ¿no? Todas estas noticias y estos incidentes son muy malos para nuestra Claro. economía y para el negocio del tren. Y si se debe a una falta de mantenimiento, pues habría que depurar responsabilidades, pero muy en serio, ¿no? Claro. Sobre lo que ha ocurrido. Oye, Jesús, pero yo he leído que la línea acababa de ser renovada, ¿no Sí, es? bueno, si la línea acaba de ser renovada, pues habrá que saber si el balasto estaba en condiciones y si todo se había hecho bien. No se sabe lo que ha Claro. ocurrido. Lo que sí que la falta de confort, las vibraciones y demás en la marcha se debe a eso exclusivamente. O sea, un tren no vibra por otros motivos, ¿no? Bueno, podría llegar a vibrar por otros motivos de la máquina y demás, pero quiero decir, en cuanto a lo que se refiere a la infraestructura, si varios trenes y todos están vibrando, lo que ocurre es eso, normalmente, es el balasto. Entonces, por lo que entiendo, no es normal que vibre. Y lo normal debería ser que No, tú sientas esa sensación de ir de flotar. flotando. Sí. Sí, sí. De hecho, yo recomendaría a todo el mundo que si van en un tren que vibra, que pidan una hoja de reclamaciones y que pongan una reclamación. O sea, esas reclamaciones van hacia consumo, o sea, estarían fuera de lo que sería el circuito de seguridad ferroviario, pero eso pesa, porque además ahora mismo, por ejemplo, pues podríamos saber, como es una información pública, podríamos saber cuántas reclamaciones había, en qué líneas, en qué recorridos, y tendríamos una información clara. Aunque bueno, esa es la función de los maquinistas, que saben perfectamente lo que hacen y lo que tienen que decir, y aparentemente pues no se les ha hecho demasiado caso, porque yo he visto también los vídeos, me ha sorprendido mucho. Yo no viajo en tren en la actualidad, entonces como no soy usuario, pues no sé en qué condiciones está, ¿no? Entonces, si sentimos que vibra demasiado, tenemos que hacer una hoja de reclamación y quizás si es una ruta muy frecuente, evitarlo, ¿no? Porque si sentimos que Bueno, vibra mucho y lo eso hacemos todas son... las semanas, Sí, pues... eso son palabras mayores. En realidad, lo que dice la gestión de riesgos Ujú. sería que si tú haces habitualmente un recorrido con un tren en el que se notan las vibraciones y que no se corrigen y son fuertes, pues lo lógico sería que buscaras una alternativa, ¿vale? Porque si lo estás haciendo todos los días, pues bueno, pues existe, de acuerdo al manual, existe cierto riesgo de descarrilamiento, ¿no? Pero claro, es una decisión muy dura decirle a Sí. alguien que necesita hacer un recorrido y que no tiene una alternativa, pues que no viaje en tren. O sea, el tren es un medio de viaje seguro, es mucho más seguro que el vehículo, o sea, que los coches y los viajes por carretera. Digamos que el ranking el más inseguro es el desplazamiento por carretera, el siguiente sería el tren y el siguiente el avión, ¿no? Ujú. En cuanto a seguridad. Y de hecho, bueno, pues hay que abstraerse de esta situación. Siempre que hay un accidente de estas características, como se producen muchas muertes simultáneas, pues la gente se queda un poco, pues se queda muy afectada y entonces pues se habla mucho y durante una temporada pues hay miedo a coger el tren, ¿no? Es lo mismo que ocurre con los aviones, ¿no? Pero Claro. vamos, o sea, yo pondría siempre una reclamación y en la medida de lo posible, si vibra, pues para empezar no es cómodo, no puedes trabajar, no puedes hacer nada de lo que es habitual en un tren. Y desde luego, pues si hay una alternativa que sea más segura, lo que pasa que fíjate la comparación con el desplazamiento por carretera. Si tú le dices a una persona que un tren que vibra es no debe usarlo y se va en autobús, lo estás metiendo en la carretera, Claro. donde hay más, donde es más inseguro. Entonces, pues bueno, hay que reclamar y lo que necesitamos ya de una vez es un poco de sensatez en todas estas cosas, ¿no? O sea, porque a veces da la impresión de que está todo demasiado desordenado. ¿Vale? Ujú. El ejemplo que hemos visto en Suiza con el incendio, que no habían pasado durante 5 años revisiones y todos esos incidentes que hubo, que el hidrante estaba sumergido en el asfalto porque habían asfaltado y no lo habían dejado a la vista y
toda esta cadena de efectos de gestión que estamos viendo en Europa, pues es un poco, en fin, yo ya no sé cómo decirlo sin decir una palabrota, ¿vale? O sin enfadarme ya más de lo que estoy. Y eso que yo era el que no se enfadaba nunca. Bien, ¿alguna pregunta más Bueno, pues sobre los trenes? algo que quieras compartir, como es que te haya llamado en particular atención de todo esto, algo más. Nada más. Bueno, me ha molestado mucho que se filtren Sí. las conversaciones telefónicas, porque lo que te están ofreciendo es un fragmento minúsculo y a partir de ahí todo el mundo empieza a llegar a conclusiones extrañísimas, ¿no? O sea, si el jefe de la emergencia o el responsable de tráfico, su protocolo dice que tiene que hablar con el maquinista del tren, pues él lo llama y si no se lo coge, pues llama a la interventora y le pide a la interventora que le ponga con el maquinista. Eso lo que significa es que está siguiendo el protocolo que está escrito y que está bien escrito, ¿no? Entonces te presentan solamente ese fragmento y te da la impresión de que no tienen ni idea de nada de lo que ha pasado. O sea, que a lo mejor no la tenían, pero desde luego eso no es una evidencia suficiente de que no la tenían. Entonces se está hablando muchísimo de muchas cosas que no... Y, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que nadie haya hablado del balasto, cuando es un elemento crítico y fundamental del confort y que lleva a esa cadena de falta de confort, envejecimiento prematuro y averías graves, que en el caso de la vía se refiere a descarrilamientos, ¿no? Y bueno, y este caso pues ha sido muy desgraciado porque de haber sido un descarrilamiento, pues lo único que hubiera ocurrido, o sea, si no coincide que pasa el otro tren justo en ese mismo instante, pues nada, pues hubiera sido otro incidente más en el cual hay unos pocos heridos, no de gravedad y ya está. Pero en este caso, pues nos hemos encontrado con 45 fallecidos de una forma horrorosa. ¿Con qué eso? Nada más, yo creo que pues venga, mucho ánimo y a seguir. Pues bien, bueno, pues gracias por escucharnos y si tienen comentarios, dudas, siempre déjennos un pequeño comentario en la sección de comentarios y bueno, a todos un buen día. Gracias por todo. Venga, gracias, Anibel. Chao.